¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad voy a darles una clase que se titula ¿Cómo pensar el dolor de rodilla? Y es una clase que di el mes pasado, el 17 de mayo, en Rosario, en el Congreso de la Asociación de Medicina Interna de dicha ciudad. Y lo que no quiero es que quede en mi computadora por siempre, así que la idea es mostrarles esta clase. Es destinada a médicos, pero si no sos médico, la verdad que te puede interesar, así que te sugiero que te quedes acá. Muy bien. Entonces, estamos en el consultorio, ¿sí? Y no sabemos qué va a venir, quién va a venir detrás de esa puerta que vemos aquí. Y habitualmente, en nuestros consultorios, el último turno, aparece una señora que podemos llamarla la mamacora de la vida. Esa señora está en la sala de espera, se levanta con dificultad, quejándose de su dolor de rodilla, camina con lentitud hacia nuestro consultorio y nosotros pensábamos que nos íbamos a ir rápido y que nos estaba esperando nuestra familia, y sube la escalera si es que hay, en mi caso hay una pequeña escalerita, entra, suele estar acompañada por una hija o un hijo, se sienta en el consultorio y me dice: buen día, doctor. Le miro la cara, esa cara denota dolor, denota cansancio, y me dice: me duele la rodilla. Y me duele más la izquierda que la derecha, me duele cuando me levanto de la silla, me duele más del lado de adentro. Y me mira como diciendo: ¿qué me va a decir este médico? Porque ya está cansada de ir de médico en médico y de que no se le solucione el problema. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo con esta paciente? Bueno, como siempre hay que empezar por la entrevista, que es escuchar lo que la paciente cuenta y prestar mucha atención, y el examen físico. No es que no hay que prestarle atención a los estudios por imágenes que la paciente trae, pero primero recordar siempre entrevista y examen físico. Eso es básico. Nuestras manos al examen físico son nuestra resonancia magnética. No hay que olvidarse del poder de la semiología diagnóstica. Y después de eso hay que situarse a pensar a estos pacientes de dolor osteomiarticular, y una de las formas que de alguna forma he desarrollado es la siguiente. Primero, ver que no tenga banderas rojas, que son padecimientos que pueden ser graves. Ahora vamos a ver después cuáles pueden ser. Después, pensar en esta paciente qué le duele y por qué le duele. Es decir, toda la parte biomecánica, el análisis de cómo camina, qué es lo que le pasa, etc. Es decir, qué le duele y por qué le duele, y después a quién le duele, que es decir, la paciente que trae la enfermedad. Si tiene diabetes, hipertensión, hígado graso, si tiene sarcopenia, etc. Esto sirve no solamente para dolor, sirve para pacientes con otros problemas. Por ejemplo, en cuanto a las banderas rojas, primero el estado general de la paciente. Si ustedes la observan y tiene un estado deteriorado, buscar otros problemas que no sean solo la rodilla. Historia de cáncer, pérdida de peso, síntomas y signos que hagan pensar en una enfermedad sistémica, como presencia de artropatías en otras articulaciones, como presencia de fiebre, etc. La presencia de una enfermedad sistémica conocida no es lo mismo si la paciente ya viene con una enfermedad conocida, como puede ser un lupus eritematoso sistémico o una artritis reumatoidea u otra. Y un patrón de dolor inflamatorio del dolor, es decir, aquellas personas cuyo dolor es mayor en el reposo que en el movimiento, y que el movimiento, caminar por ejemplo, le alivia el dolor. Eso es un dolor tipo patrón inflamatorio. También una de las banderas rojas puede ser el dolor intenso a cargar peso, pudiendo tener esta persona lo que se conoce como necrosis ósea avascular. Algo similar puede ocurrir, por ejemplo, en la cadera, y son pacientes que requieren estudios por imágenes, o resonancia magnética o centellografía, y hay que darle sistemas de descarga, en general una muleta. En cuanto a quién le duele, vamos a hablar de los factores psicológicos. Generalmente, estas señoras mayores tienen esta triada afectiva negativa: ansiedad, depresión y enojo. Estas pacientes están enojadas y puede ser que tengan insomnio, es decir, les cuesta descansar. Pero ese enojo a veces se lo trasladan al médico. Es decir, pero no es que tengan un problema en sí con el médico, sino que están enojadas con la vida y con el dolor.
También puede haber disfunción ejecutiva, que uno lo puede apreciar fácilmente cuando la persona parece que no entiende lo que nosotros le estamos explicando, y con ciertas pruebas cognitivas. Hay estrategias de afrontamiento negativas. Estos pacientes suelen buscar que el médico, le resuelva el problema sin de alguna forma hacer actividad física o poner de sí mismo. Eso hay que detectarlo, porque no se puede tratar al paciente con una inyección y mágicamente el paciente se cura. Y puede haber cuestiones vinculares familiares, que por ahí no la cuentan en la primera consulta, pero si el paciente genera un vínculo con nosotros, después las cuenta, y solamente el contarlo le alivia y nos permite a nosotros entender no solo lo que le duele la rodilla, sino qué le pasa a esa persona y ayudar al alivio y ese alivio espiritual que muchas veces necesitan. Por último, el concepto de codificación predictiva, es decir, ¿qué significa esta enfermedad para el paciente? El dolor de rodilla no es me duele la rodilla, es no puedo ir a ver a mi nieto en el jardín, no puedo ir a la esquina de la verdulería, es decir, es la discapacidad. Y encima la persona se visualiza en un estado peor, es decir, se anticipa a, por ejemplo, estar en silla de ruedas. Y más aún, si se junta con las amigas que tienen problemas similares, que se cuentan y se retroalimentan en forma positiva. Las mujeres se juntan en la esquina a conversar de sus problemas de salud, de su familia y de sus hijos. Además, tenemos que tener en cuenta su adiposidad y su masa muscular. Por ejemplo, ¿cuál sería el paciente ideal? Sería este, grosso, como el personaje de Metegol, que sería un Cristiano Ronaldo, mucha masa muscular y poca grasa corporal. Que sería un fenotipo sano, sin problemas metabólicos, con dificultad de que venga al consultorio por estos problemas. Suelen venir por lesiones deportivas. Y después tenemos toda la gama de los que están excedidos en peso. Número 4, Homero. Homero sería el que tiene obesidad central, con inflamación sistémica y síndrome metabólico, sedentario, que toma alcohol, que tiene hígado graso, que es, por así decirlo, un paciente de riesgo cardiovascular también. Después tenemos a Po, de Kung Fu Panda, que simboliza al obeso, pero con masa muscular, y que su grasa es más que nada grasa más que nada subcutánea, con poca grasa visceral. El ejemplo típico también sería el luchador de sumo. Este está metabólicamente sano, pero también tiene algo de sobrecarga de peso. Y por último tenemos al Macho. Macho de la película Mi villano favorito, para los que lo hayan visto. Bueno, esto se los cuento porque yo tengo hijos chiquitos, entonces todas estas películas las veo. Entonces el macho es el fenotipo similar a Homero, pero que además podríamos decir que es fumador. Entonces es un fenotipo que podríamos decirle neumotóxico o neumolipotóxico, como lo menciona el doctor Criado. Es decir, tiene un tórax en tonel, el cuello, la cabeza pegada al tórax, y tienen además de toda esta cuestión metabólica un síndrome de apnea del sueño. Y son una bomba desde el punto de vista cardiovascular. Y en el otro espectro, en los que tienen poco peso, podríamos tener a Amadeo, que serían los Don Ramones de la vida, con poca masa muscular y poca grasa, pero que si ganan un poco de grasa terminan funcionando como síndromes metabólicos, y como no tienen músculo, hacen fácilmente osteoporosis cuando son más grandes, más si son mujeres. Y por último tenemos a Mama Cora, que tiene generalmente sarcopenia, deficiencia de músculo y bastante grasa corporal, o no, pero ya tiene fragilidad y además de sarcopenia tiene osteoporosis y todos los problemas de la inflamación sistémica y lo que se conoce como inmunosenescencia. Y para redondear, es muy importante este balance entre músculo y grasa. Cuanto más músculo tengan nuestros pacientes, mejor van a estar desde el punto de vista metabólico, y cuanto más grasa tengan, van a estar peor. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no solamente por el peso, por la carga mecánica, sino por una cuestión hormonal. Es así que una persona, cuando va engordando, llega a un punto donde el exceso de grasa corporal genera inflamación sistémica. ¿Por qué? Porque los adipocitos sufren hipoxia, deficiencia de
oxigenación y los macrófagos, que ahora vamos a ver que rodean a ese tejido conjuntivo, viran de macrófagos no inflamados o regeneradores, que son los M2, a macrófagos agresivos M1, que son de tipo citotóxicos. Y ahí aparece la inflamación sistémica de bajo grado. Y esto se puede valorar o se puede simbolizar como hace Debra Laskin en su artículo con la fuerza y con los Jedi y los Sith. Tenemos un balance de los macrófagos que rodean a esta grasa y que están en nuestro cuerpo. Los macrófagos M1 sirven para cuando hay una agresión, cuando entra una bacteria y necesitamos macrófagos agresivos que liberan sustancias citotóxicas para destruir la agresión, para una sepsis. Y después tenemos los macrófagos regeneradores que nos ayudan y liberan sustancias para la reparación de los tejidos. Esto está en un balance. Pero si nuestro paciente tiene inflamación sistémica y está obeso, va a tener un viraje de macrófagos a los proinflamatorios, aunque en ese momento no haya, por así decirlo, una agresión aguda. Y esto altera la restitución de los tejidos y aumenta también su riesgo cardiovascular y su riesgo a tener una inflamación grave por ejemplo, una enfermedad pulmonar respiratoria, lo cual ocurrió con el COVID-19, por ejemplo. Y más si es una persona vieja, porque tiene a la inflamación sistémica ocasionada de bajo grado por la grasa corporal en exceso, la inflamación de la edad, que se llama inflamación y edad. Y esto es todo lo que se conoce y se estudia como inmunosenescencia. Así también hay muchos trabajos que vinculan este síndrome metabólico y esta inmunosenescencia con mayor potencialidad de osteoartritis o artrosis, es decir, con desgaste de cartílago, independientemente del peso, es decir, producto de estas citoquinas inflamatorias. Por eso es muy importante a los pacientes con dolor de rodilla o cualquier dolor, darle algo que desinflame su cuerpo, y lo primero que se puede hacer es cambiar la alimentación. El segundo punto, podemos hablar de la rodilla en sí. ¿Qué duele y por qué? La parte biomecánica. Y en este sentido es muy importante tener en cuenta lo que conocemos como biología de sistemas. En todo paciente con dolor osteomiarticular hay que pensarlo como una balanza entre la carga, que es el estímulo que soporta la articulación, ejemplo el peso, y la capacidad de carga. Es decir, cuánto peso puede soportar la articulación de la rodilla, todo ese sistema osteomioarticular, sin generar ni dolor ni lesión. Si esto está equilibrado, no hay dolor y el sistema está en homeostasis. Ahora bien, si la capacidad de carga y la carga se desequilibran por una mayor carga, aumentó de peso el paciente, por ejemplo, o salió a correr una persona más joven y no estaba entrenada, y sus músculos y sus sistemas osteomioarticular, ligamentos, articulaciones, no se la bancan, con capacidad de carga disminuida o las dos cosas, va a haber dolor. ¿Por qué? Porque el sistema se sobrecarga y los receptores empiezan a sensar esa sobrecarga. Y va a aparecer el dolor mecánico. Dolor, por ejemplo, con la marcha. La paciente en este caso sale a caminar, le duele la rodilla. Frena y se le va el dolor de rodilla. Eso sería un ejemplo de dolor mecánico. Hay aviso de lesión tisular, el sistema entró en alostasis. De acuerdo a biología de sistemas, pasamos de homeostasis a alostasis. El dolor nos permite darnos cuenta que tenemos que frenar, descansamos, el dolor se va. Pero si la paciente tiene que seguir caminando y no frena, algo se lesiona, y como si algo se lesiona, algo se inflama para reparar los tejidos, y ya aparece el dolor inflamatorio, que es el dolor que persiste pese al reposo, y puede aliviar un poco con el movimiento por el lavaje de esa sopa inflamatoria que se genera. Y acá ya hay lesión. Ejemplo, lesión de cartílago, lesión de ligamentos, lesión de músculos, disrupción de fibras, etc. Lesiones de menisco, todo lo que ustedes piensen que puede lesionarse. Y hay carga alostática. En esta paciente podemos tener dos tipos de artrosis. La tibiofemoral, el cartílago de arriba del fémur rozaría con el cartílago de abajo y chocarían los huesos, por así decirlo. No es que chocan, ¿sí? Pero duele al caminar. ¿Sí? Hueso de arriba con hueso de abajo, duele al caminar.
Ahora, si el problema principal está entre la rótula que está adelante y el fémur que está atrás, tenemos lo que se llama síndrome fémoro-patelar, que duele al subir escaleras o levantarse de la silla. Ejemplo, la paciente está en la sala de espera y le duele cuando se levanta, o está en un inodoro bajito y le duele al levantarse, o está en el cine y le duele al levantarse. Hay más videos sobre este tema en mi canal de YouTube, así que pueden buscarlos si quieren saber más de esto. Y como esta mujer suele dolerle la cara interna de la rodilla, también le puede doler el ligamento lateral interno, el menisco interno, y en realidad no es tanto el menisco, sino los ligamentos que tiene, como el ligamento coronoide y menisco capsular, el retináculo interno, los músculos de la pata de ganso, y puede haber sensibilización del nervio safeno y de sus ramas, dando una palpación dolorosa en la piel, es decir, les duele la piel al tocarla, y la piel se empasta y hace como una especie de celulitis, y eso se llama trofoedema, y es sensibilización periférica. Además, al examen físico podemos encontrar otras cosas. Esta paciente puede tener valgo de rodillas, es decir, las rodillas desviadas hacia afuera, los pies vencidos hacia adentro, que se llama pies pronados. Hay debilidad en la zona glútea, eso se explora con ciertas maniobras, glúteos débiles, y pueden tener acortamientos de cadenas musculares, muchas, pero frecuentemente podemos encontrar un acortamiento del psoas ilíaco, y esto está asociado a lo que se conoce como un síndrome cruzado inferior. Entonces, teniendo en cuenta esto, el A, B y C, ¿cómo pensamos el tratamiento? Bueno, hagamos también un A, B y C. Primero, tratar el síntoma. El paciente le duele, ¿qué le podemos dar? ¿Algún analgésico? Por supuesto, paracetamol, dipirona. En algunos casos no queda otra que usar tramadol, algún gel local. Se pueden usar medidas analgésicas si contamos en nuestro servicio con algún acupunturista que alivie el dolor. Podemos utilizar también electroestimulación con agujas de acupuntura o electroestimulación con parches, es decir, frío también se puede usar, es decir, cualquier método farmacológico o no farmacológico para aliviar el síntoma. Hay que utilizarlo, pero también hay que tratar la causa de la enfermedad y tratar al paciente en general. Cuanto a las comorbilidades, si el paciente tiene exceso de peso, hay que darle un programa de alimentación. Como esencia, que no coma ultraprocesados, que baje un poco los hidratos de carbono refinados y que regule los ciclos de alimentación y ayuno. Y en cuanto a lo específico de dolor osteomioarticular, la clave va a ser entonces, siguiendo biología de sistemas, bajar la carga, por ejemplo, cambiando el calzado. En una persona mayor convendría darle algún calzado con cámara de aire, un calzado con algún sistema bueno de amortiguación. Esto es discutible. Si es una persona más joven, a lo mejor conviene que la persona esté más tiempo descalza, lo que se llama barefoot. Es un tema para debatir. Pero en una persona mayor, por ahí, conviene inicialmente bajarle la carga con algún sistema acolchado de amortiguación. Hay que reducir de peso con la dieta y usar ayudas técnicas como puede ser un bastón. Los bastones que a mí me gustan más para este tipo de pacientes son los bastones canadienses, que hay que recetarlos del lado opuesto a la rodilla que le duele. Si le duele la cadera o la rodilla derecha, el bastón va del brazo izquierdo. También por el otro lado hay que aumentar la capacidad de carga de ese sistema. Con entrenamiento físico y tratamientos kinésicos, hay mucho por hablar del tema. Con una alimentación que además de ayudar a bajar de peso, mejore su masa muscular si la persona entrena. Hay que aumentar la ingesta de proteínas en la dieta. Hay cuestiones que evaluar y tratar de optimización hormonal, y tenemos que tener en cuenta las terapias regenerativas y la cirugía. Volviendo a la parte física de entrenamiento, podríamos dar como receta básica para esta paciente, para mamá Cora, escribirle al profesor de gimnasia o al kinesiólogo, fortalecer el vasto medial, generar estabilización del complejo lumbo-pélvico-cadera, elongación de cadenas musculares acortadas y ganar propiocepción, que es sensación de movimiento. También se lo podemos explicar al paciente con términos sencillos, es decir, tiene que fortalecer la cintura, fortalecer los glúteos, fortalecer los cuádriceps, y puede, por ejemplo, empezar haciendo ejercicios como una sentadilla, si es que no le duele, desde la silla. Subir y sentarse y pararse de la silla.
esto que es fácil de decir desde el punto de vista teórico es extremadamente difícil de implementar. Hay una brecha muy grande entre la teoría y la implementación. Y el éxito terapéutico va a depender de eso, de la capacidad de transmitir esto y de lograr una buena implementación. Por eso el equipo con el profe de gimnasia y el kinesiólogo va a ser fundamental. Y además agregar al equipo a la familia, que tiene que estar también de nuestro lado. Tratamientos para el dolor osteomieliticular puede ser no invasivo, tratamiento quirúrgico, que hay que tratar de evitarlo, pero también existe, que son las cirugías, y el tratamiento mínimamente invasivo, que en general podríamos resumirlos como las inyecciones de regeneración y otros tratamientos. En cuanto a las inyecciones de regeneración, que es el área que más me ocupa y de que más me dedico y que más me gusta, podríamos decirlo, tenemos distintos productos que pueden ayudar a esa articulación a mejorar, que se inyectan en la rodilla y en las articulaciones bajo control ecográfico, preferentemente para tener mayor precisión. Podemos inyectar ácido hialurónico y también precursores como el hilano G20. Podemos inyectar dextrosa hipertónica, que se llama, y esta técnica se llama proloterapia. Es una técnica que dice prolo de proliferación, terapia y tratamiento, y es una técnica que propició o propulsó inicialmente George Stuart Hackett, entre otros médicos, y que es muy útil y efectiva para tratar ciertos pacientes. Podemos cambiar la sustancia e inyectar lo que se llaman ortobiológicos, es decir, sustancias que en realidad las fabricamos a partir de una muestra del paciente. Si sacamos sangre, podemos fabricar plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina mediante centrifugaciones y laboratorios especializados e inyectar eso en la articulación. También podemos hacer concentrados de médula ósea y de grasa. Esas son técnicas más avanzadas y que en su interior contienen muchos factores de crecimiento y sustancias antiinflamatorias y sustancias prorregenerativas, y también tienen mesenquimal stem cells, células madre mesenquimales y otras células que son células señalizadoras de la regeneración de tejidos. Todos estos tratamientos son muy buenos aplicados en pacientes seleccionados y aplicados con buena técnica y con gente capacitada. Esto se puede aprender como aprendimos todos. Como dice en Ratatouille, todo el mundo puede cocinar, todo el mundo puede aprender a hacer técnicas de regeneración, todo médico puede aprender, pero hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que invertir tiempo y invertir dinero en cursos tal vez para aprender estas cosas, a hacerlas bien. Muy bien, sé que ha quedado mucho en el tintero para hablar de esta paciente. Podemos hablar clases y clases de cada uno de los puntos. Puede haber distintas opiniones, diferentes formas de abordar a Mama Cora y a todas las Mama Cora de la vida. Lo que yo los invito es a repensar sus propias prácticas y ver qué es lo que pueden estar haciendo mal o que puede mejorarse, y de esa forma mejorar. Y como dice Albert Einstein, la única cosa que interfiere en nuestro aprendizaje es nuestra educación. Bueno, muchas gracias. Si han llegado hasta aquí, les ha gustado la clase posiblemente, así que y quieren seguir aprendiendo sobre evaluación y tratamiento de patología osteomioarticular, tenemos este curso para ofrecerles. Es un curso completamente online, asincrónico, que pueden adquirir contactándose con nosotros a www.ideasmedicas.com o al teléfono que figura en la diapositiva. Los espero. Un saludo, hasta la próxima.